Lo que pronuncie se manifiesta. 3 revelaciones divinas para el milagro sagrado de la vida. Era un día común en el pequeño pueblo de Santa Esperanza. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando un espectáculo dorado en las calles adoquinadas. María, madre soltera de 35 años, caminaba rumbo a la capilla de San Juan Bautista, el corazón espiritual de su comunidad, donde la fe reinaba con una intensidad casi palpable. Cada paso que daba parecía acompasado con el murmullo de las oraciones que resonaban en su interior. Sin embargo, ese día era diferente. Un oscuro presagio se cernía sobre su corazón, pues el pequeño Juanito, su razón de vivir, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. La noticia le golpeó como una tormenta. ¿Por qué, Señor?, clamaba en su interior, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. En casa, buscó refugio en la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Madrecita, necesito un milagro, suplicó, sintiendo cómo su fe se entrelazaba con la desesperación. Aquella noche, la oscuridad parecía tragarse cada rincón de su hogar, y el eco de las oraciones se convertía en lamentos lastimeros. Pero no estaba sola. La comunidad, guiada por un fuerte sentido de unidad, se unía en oraciones por su hijo. Al siguiente domingo, en la misa, el aire estaba cargado de una energía inexplicable. Fue entonces cuando apareció don Esteban, un anciano sabio conocido por su conexión especial con lo divino. Al acercarse a María, su mirada profunda parecía penetrar su alma. «Querida hija, tu fe puede mover montañas», le susurró con la voz temblorosa pero firme. «Prepárate, porque lo que pronuncies puede manifestarse». Cada palabra de don Esteban fue un rayo de luz en la penumbra de su mundo. Desde aquel momento, María comprendió que debía alzar su voz al cielo con fervor. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza de misas especiales y veladas comunitarias. Aquellos que conocían el sufrimiento de María se unieron en un clamor espiritual. La capilla vibraba al compás de los cantos, mientras las oraciones se elevaban hacia el cielo como incenso, tocando el corazón de Dios. «Milagro de sanación», repetían todos, cada voz como una sola, un eco de unidad que resonaba en lo más profundo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una noche, mientras la comunidad se reunía en oración, don Esteban le entregó a María una oración especial. «En el nombre de Cristo, proclama vida donde hay muerte, esperanza donde hay desolación». Con esas palabras resonando en su corazón, María comenzó a repetirlas una y otra vez. «Juanito, tú eres sanado», decía cada día, acariciando la frente de su niño, llenando su hogar con una luz de esperanza, a pesar del miedo que la acechaba. Y así, en el abrazo de su desesperación, algo inexplicable comenzó a gestarse. Una tarde, cuando el sol ya se ocultaba, un resplandor suave iluminó el rostro de Juanito. ¿Sería este el milagro que había esperado? Los corazones de la comunidad latían juntos en expectativa. ¿Qué estaba a punto de suceder? La respuesta flotaba en el aire, cargada de promesas y fe, esperando ser revelada. La noche se fundía en el pueblo de Santa Esperanza, y el murmullo de la fe llenaba el aire. A ese resplandor inesperado en el rostro de Juanito, la comunidad respondió con esperanzas renovadas. Era como si el mismo cielo estuviera escuchando sus súplicas por un milagro. María, con el corazón hecho un torbellino de emociones, se sentó al lado de su hijo, acariciando su mano. «¿Lo sientes, Juanito?», le murmuró, «la luz que nos envuelve es esperanza». Las palabras parecían fluir, como si fueran parte de un canto celestial. El resplandor en la cara de su pequeño parecía brillar con vida,
y cada segundo se convertía en una muestra más de la promesa divina que todos estaban esperando. La comunidad no perdió la oportunidad de reafirmar su fe. Mientras las oraciones se multiplicaban, María organizó una vigilia en la capilla. «Venid, hermanos, unámonos en esta lucha», decía con voz firme, «unámonos en fe y amor». Con cada palabra, parecía erguir el espíritu de cada persona presente. Eran días de fervor, donde la unidad del pueblo reflejaba la grandeza de su creación. La noche de la vigilia estaba adornada con velas que danzaban al compás del viento. En el aire flotaba una mezcla de melodías de alabanzas y susurros de esperanza, creando un ambiente casi sagrado. Al entrar don Esteban, la multitud se enmudeció. Con su sabiduría, era como la brújula que guiaba a los perdidos en medio de la tormenta. «Hoy, alzamos nuestras voces no solo para pedir, sino para declarar», comenzó el anciano, con ese tono que llevaba mucho amor y conocimiento. «Cada oración, cada palabra que sale de nuestras bocas, tiene poder. Vamos a pronunciar vida, esperanza y sanación sobre Juanito, el que nos une en este momento». La congregación comenzó a repetir, con corazones ardientes, «Juanito, tú eres sanado. Eres luz en la oscuridad». El eco de su fe resonaba en la capilla, rebotando entre las paredes como un eco divino. La atmósfera se tornó mágica cuando, de repente, una brisa intensa recorrió el lugar, como un recordatorio palpable de que Dios estaba presente, escuchando cada clamor. María sentía como la fe la envolvía, como un abrazo cálido. Cerró los ojos y respiró profundamente, consciente de que el universo entero estaba en movimiento. Esa noche, mientras el pueblo oraba, no había lugar para la duda. Solo había espacio para la creencia inquebrantable que todos llevaban en sus corazones. En aquel instante, las realidades del mundo se desvanecieron, solo quedaba la fe. Los días pasaron en una mezcla de ansiedad y esperanza. El brillo en el rostro de Juanito se intensificaba. Sin embargo, en un rincón oscuro de su corazón, María no podía evitar la pregunta: ¿y si no sucede el milagro que tanto anhelo? Era un dilema que la mantenía despierta algunas noches, pero cada vez que lo compartía con la comunidad, la respuesta era clara: la fe no conoce límites. Finalmente, llegó el día esperado por todos. En la madrugada, la capilla se llenó nuevamente. María y el pequeño Juanito se encontraban en el centro, rodeados de amigos y familiares. Un silencio reverente se apoderó del lugar mientras don Esteban comenzaba a entonar una oración. Esa era la hora crucial donde la fe se convertiría en testimonio. ¿Sería esta la mañana del milagro? ¿O se revelaría algo aún más grande que la sanación que todos esperaban? Las respuestas se deslizarían entre las luces de la capilla, esperando ser reveladas en el momento perfecto. Una vez más, la comunidad unió su fe, dejando que la esperanza floreciera en cada corazón. El cielo parecía esperar con ellos. El canto de los fieles resonaba en cada rincón de la pequeña capilla. «Juanito, tú eres sanado», se transformó en un mantra que llenaba el aire, elevándose hacia el cielo como oraciones aladas en busca de respuesta. María observaba a su alrededor, los rostros de los vecinos iluminados por la fe, sus ojos reflejaban una esperanza colectiva que unía a todos en un mismo espíritu. Don Esteban, apoyado en su bastón, continuó con una voz firme pero cargada de dulzura. «Hoy no tan solo pedimos sanación, sino que también queremos ver la manifestación del amor inmenso que Dios nos tiene. Cada uno de ustedes es un instrumento en esta noche sagrada. Su aliento, su fe tienen el poder de mover montañas». Al escuchar esas palabras, el corazón de María se llenó de una paz inesperada, como si cada latido fuera el eco de la voz divina. Los murmullos de la multitud crecieron en intensidad, y el ambiente se tornó de un color casi místico. En el centro, Juanito seguía con su rostro iluminado, pero el brillo que emanaba era algo más que mera luz, era la confirmación de lo que su madre había sentido. La presencia del Espíritu Santo envolvía a todos aquellos que estaban allí. María cerró los ojos, repitiendo en su interior el deseo de su corazón: que el milagro suceda. La vigilia avanzaba. De súbito, la puerta de la capilla se abrió con un chirrido profundo,
llevando consigo una ráfaga de aire fresco que llenó el lugar de energía renovada. Un par de niños, ajenos a la solemnidad, entraron con risas, como si recordaran a todos que la vida también era un regalo. Fue como si ese instante rompiera la tensión, llevando una risa que resonó como un canto de alabanza, recordando que la alegría debía coexistir con la súplica. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por los vitrales de la capilla, un silencio sagrado envolvió a todos. María tomó la mano de Juanito con fuerza, su corazón latiendo en sincronía con el de su hijo. Cada minuto se estiraba, pareciendo un suspiro interminable donde las esperanzas y los temores danzaban juntos. Y si el milagro que esperaban era mucho más grande de lo que podían imaginar, de repente, Juanito, con una fuerza renovada, comenzó a mover sus dedos. Era un gesto pequeño, pero para todos allí, ese fue el movimiento más grandioso que podían haber presenciado. Un murmullo de asombro recorrió la congregación. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de María, mientras la energía de la fe se transformaba en un puente entre lo visible y lo invisible. «Eres luz en la oscuridad, Juanito», exclamó una de las vecinas, mientras la atmósfera comenzaba a cobrar vida. La fe de la comunidad se unió en un solo espíritu, formando un torrente de amor divino que comenzó a inundar la capilla. Cada uno, en su corazón, comenzó a entender que el verdadero milagro era el amor que habían cultivado y compartido durante esos días. Don Esteban, levantando las manos, invitó a los presentes a elevadas voces. Hoy proclamamos el poder de Dios en nuestra vida y en la de Juanito. Lo que hemos sembrado con fe, hoy se manifestará. Aleluya, en ese instante, una luz brillante comenzó a emanar del rostro de Juanito, como si las mismas estrellas hubieran descendido a la tierra. La sala estalló en gritos de alegría, y las lágrimas de felicidad caían sin detenerse. María sabía en su interior que este era el momento que habían esperado, el instante donde su fe se volvía un testimonio viviente. Mientras la conmoción llenaba la capilla, algo en el aire cambió. Un suave susurro, casi como un eco de promesas pasadas, pareció resonar en los corazones de los presentes. Pero, ¿qué viene después de esto?, se preguntó María, sintiendo que una nueva historia estaba por comenzar, una que iba más allá de lo que todos esperaban. Las luces brillantes giraron en torno a ellos, mostrando que el viaje de la fe apenas había comenzado. ¿Qué nuevas revelaciones les aguardaban? ¿Cómo seguirían adelante a partir de este poderoso milagro en sus vidas? La luz que iluminaba la capilla parecía cobrar vida propia, danzando en los rostros de quienes allí estaban. La alegría desbordaba como un río, y en ese momento, el miedo y la duda ya no tenían cabida. María respiró hondo, sintiendo cómo la sagrada energía se entrelazaba con su alma. Este es el inicio, no el final, pensó, mientras miraba a Juanito, quien sonreía con una energía renovada. Don Esteban, con su voz serena, extendió sus manos en un gesto que evocaba el cielo. Hoy, queridos hermanos, hemos sido testigos de lo que el amor puede lograr. Ahora, no solo se trata de Juanito, se trata de cada uno de nosotros. ¿Qué milagros hemos guardado en lo más profundo de nuestra fe? ¿Cómo podemos dejar que estos broten hacia el mundo? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del anciano se enredaron en su corazón. ¿Qué había guardado ella en su interior? Preguntas profundas comenzaban a aflorar. ¿He compartido la fe que tengo? ¿He dejado que otros vean la luz que he recibido? La congregación, ahora atenta, empezaba a comprender que la sanación de Juanito era un símbolo, un recordatorio de que la fe mueve montañas, pero también puede dar vida a lo que parece muerto. Don Esteban continuó, lo que pronuncie se manifiesta. Si sembramos palabras de amor y esperanza, cosecharemos un futuro lleno de bendiciones. Hoy es el momento para comenzar. Los corazones se encendieron. Personas comenzaron a compartir testimonios, palabras de aliento fluyeron de sus labios. La fe es el puente que conecta nuestra realidad con los milagros del cielo, decía un hombre de voz fuerte. Demos testimonio de lo que Él ha hecho, respondía otra mujer, levantando sus manos en adoración. María, emocionada, se sintió impulsada a unirse.
Dios ha estado trabajando en mi vida, comenzó, cada palabra fluyendo como un manantial. Un día, pensé que Juanito no volvería a caminar, pero aquí estoy, viendo el poder de Dios. Si Dios puede sanar a mi hijo, sé que también puede sanar nuestros corazones, nuestras luchas. Cuando su voz se alzó entre los murmullos, las lágrimas de los presentes se convirtieron en una corriente de emoción compartida. Cada palabra ofrecida era un ladrillo que se sumaba a la construcción de su fe colectiva. De pronto, la capilla reverberó con un canto espontáneo. Las voces se unieron en armonía, creando un coro que parecía ascender hacia el cielo, una vibración sagrada que resonaba con el reconocimiento del amor divino. Era una celebración de lo que estaba sucediendo, y cada uno sentía que pertenecía a algo más grande, pero el aire comenzó a cargar de un misterio palpable. Una brisa fresca recorrió la capilla, llevando susurros apenas audibles, ecos de promesas que aún no se habían cumplido. María sintió que el ambiente cambiaba de nuevo, como si algo extraordinario estuviera por llegar. De repente, alguien gritó, «¡Miren!». Y toda la comunidad giró hacia Juanito, quien ahora se esforzaba por ponerse de pie. Los murmullos se detuvieron, y el tiempo pareció congelarse en un instante sagrado. ¿Se atrevería a dar su primer paso? Una mezcla de temor y esperanza anidaba en el corazón de cada uno. La comunidad se mantuvo en un silencio reverente, preguntándose si ese movimiento de su pequeño cuerpo sería el eco de un milagro aún mayor. María apretó los puños, convencida de que la fe de todos estaba a punto de ser desbordada. La mirada de Juanito brillaba con determinación. Este es el momento, pensó ella, mientras sus corazones latían al unísono con la misma respiración de fe. ¿Qué más nos revelará Dios en el camino, y cómo nos unirá en esta nueva etapa? Y en ese instante de espera, el futuro se presentó como un vasto océano de posibilidades. ¿Qué pasaría cuando Juanito se levantara? ¿Sería este el inicio de una nueva jornada llena de bendiciones inesperadas? La capilla se llenó de un silencio reverente, cada persona conteniendo la respiración. María sintió su corazón latir con fuerza, cada pulso un grito de esperanza. Todo dependía de Juanito, de ese pequeño cuerpo que se esforzaba en levantarse, como un símbolo de renovación. A medida que las miradas se centraban en él, el aire se tornó aún más denso con la anticipación de lo que estaba por suceder. María recordó las palabras de don Esteban, lo que pronuncie se manifiesta. Con esa frase resonando en su mente, decidió que no podía callar. «Vamos, Juanito», exclamó con un amor ardiente. «Tú puedes. Dios está contigo», y justo en ese momento, un rayo de luz se posó sobre Juanito, más luminoso que antes. Sus piernas temblaron, como las alas de un ave que intenta despegar. Con una concentración intensa, el niño levantó el pie, haciendo contacto con el suelo. De repente, el tiempo volvió a moverse y, en un impulso, Juanito dio un paso firme hacia adelante. El murmullo se convirtió en un grito contagioso de júbilo. «Lo hizo, lo hizo». Resonaron las voces por toda la capilla. María sintió una oleada de lágrimas cálidas brotar de sus ojos, un desbloqueo de todo lo que había contenido. La fe compartida había cobrado vida. Don Esteban sonrió con aprobación, y esa mirada de amor y orgullo se reflejaba en los rostros de todos. «Ahora entendemos», dijo con voz firme. «El acto de fe de Juanito es nuestra invitación a levantarnos, a tomar pasos audaces hacia lo desconocido». Las palabras marcaban un ritmo en el corazón de la congregación, que pulsaba con renovación. María se sintió iluminada por el eco de esos testimonios. Recordó las luchas, los momentos de duda, la soledad. Pero ahora, la iglesia se llenaba de cánticos, y todos eran parte de la historia divina que estaba desarrollándose. Cada quien, al igual que ella, iba descubriendo su propia luz, su propio llamado. Las voces se alzaban en armonía, cada una con un tono de gratitud, cada una un reflejo de milagros personales. Una mujer empezó a compartir su experiencia. «Fui sanada de la ansiedad que siempre me atormentaba», dijo, mientras su voz vibraba de emoción. «Él me dio paz en la tormenta». Juanito continuó dando pasos.
con cada movimiento, un nuevo susurro de milagro se extendía entre los presentes. Reacciones de asombro, abrazos cálidos y sonrisas que brillaban con una alegría insospechada llenaron el aire. La realidad había cambiado, ya no eran solo individuos, sino un cuerpo unido por la fe. Más allá de los momentos de impacto físico, el verdadero milagro empezaba a manifestarse en las almas de quienes observaban. Las historias se mezclaban, creando un tejido de esperanza y amor que abarcaba cada rincón de la capilla. Era claro que la vida de Juanito les había tocado a todos, despertando el potencial latente dentro de cada uno, pero en medio de la celebración, una sombra de duda cruzó la mente de María. ¿Y si esto solo es el comienzo? ¿Qué se espera de nosotros ahora? Las promesas de Dios a veces venían encomendadas con responsabilidades también. De repente, una leve brisa comenzó a soplar de nuevo, fresca y sutil, trayendo consigo una sensación de expectativa. Todos los ojos estaban fijos en Juanito, que, al sentir la brisa, miró hacia arriba como si escuchara algo. La congregación contuvo el aliento una vez más, como si el cielo estuviera a punto de revelar su plan. ¿Qué es eso, Dios?, pensó María mientras el aire vibraba con nuevas posibilidades. Las palabras de don Esteban solo eran el principio de algo aún más grande, y mientras la luz seguía danzando en la capilla, una pregunta floreció en sus corazones. ¿Qué otros milagros nos esperan en este viaje que apenas comienza? María miró a su alrededor, los rostros iluminados por la luz divina que parecía filtrarse por cada rincón de la capilla. El aliento casi podía palparse, cargado de expectativa. Cada persona parecía conectada, cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida se sentía como una parte del mismo poema de fe que se escribía en ese instante. Al observar a Juanito, sintió que su pequeño cuerpo era un faro de esperanza que desafiaba toda lógica. «Juanito, sigue adelante», volvió a gritar María. ¿Por qué no invitarlo a dar más pasos? Su fe crecía como un río caudaloso, ansioso por desbordarse. Cada sonido de júbilo que resonaba en la capilla era como música celestial, cada nota tocando las fibras del alma. Ella cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía del momento, sintiendo que era parte de algo mucho más grande que ella misma. Al abrirlos, observó a don Esteban, separado del bullicio. Su rostro estaba sumido en la contemplación. Se acercó a él, la curiosidad consumiéndola. ¿Qué ves?, le preguntó con voz suave. Dios está haciendo lo que hacemos en confianza. La fe no solo abre las puertas, las derriba, respondió don Esteban, mirando al cielo. Sus palabras resultaban sencillas, pero contenían un peso impresionante. La dinámica en la capilla cambió, las almas estaban más despiertas, dispuestas a compartir sus historias. Alguien comenzó a hablar acerca de cómo había librado una batalla contra una enfermedad y cómo, en ese proceso, había encontrado un propósito. Otro se levantó, y su voz resonó con fuerza: tuve que dejar atrás el miedo y dejar que el amor entrara. Estas historias, hechas de carne y corazón, generaban ecos de transformación en cada rincón de la congregación. María sintió que algo profundo se movía en su interior. Era como si una chispa encendiera cada rincón de su ser, empezando en su pecho. ¿Y si su papel no se limitaba a observar? Deseaba ser parte de esta magia, de esta experiencia donde cada vida se entrelazaba en una danza de fe. Dios nos ha llamado a caminar en unidad. Gritó una voz enérgica desde el fondo, rompiendo el silencio que siguió. La congregación estalló en un aplauso que retumbó como un trueno. María sintió un impulso poderoso, como si el llamado resonara en su pecho con cada latido. Agarrando la mano de su vecino, María se levantó. Vamos a danzar en la fe, como Juanito, vamos a caminar juntos, exclamó con fervor. Un murmullo de aceptación se extendió como un soplo de viento entre los asistentes. Cada uno empezaba a levantarse, empezar ese viaje personal de fe, como el pequeño Juanito. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente: lo que pronuncie se manifiesta. ¿Pero qué había que pronunciar ahora? Qué alegría y qué milagro habitaban en su espíritu, esperando ser revelados.
El eco del canto se hizo más fuerte y las manos se levantaron, palmas abiertas hacia el cielo, reclamando las bendiciones divinas. La capilla estaba llena de vida. Era un renacer, una celebración, pero también una invitación. María sabía que el verdadero viaje comenzaba ahora, y la pregunta se mantuvo en el aire: ¿qué otros pasos debían dar todos juntos, mientras su corazón latía acelerado, y su voz se unía a las demás en un canto? Los ojos de María se cruzaron nuevamente con los de Juanito. En su mirada había un reflejo, una promesa que aún estaba por cumplirse. ¿Hasta dónde nos llevará el siguiente paso?, pensó mientras la luz envolvía el lugar. Siguieron cantando, esa plegaria colectiva suspendida en el tiempo, existiendo en un estado de comunión. Pero María no podía evitar el pensamiento que seguía surgiendo en su mente: ¿qué nueva revelación les traería Dios en este camino de fe? ¿Cuál sería su próximo paso hacia lo desconocido? La intriga la mantenía despierta, y la luz solo parecía intensificarse. La atmósfera en la capilla vibraba con una energía palpable, como si los ángeles danzaran entre los fieles, compartiendo la euforia que emergía de cada corazón. María, aún con las manos elevadas hacia el cielo, no podía dejar de sentir el ardor en su pecho. Era un fuego fresco que la impulsaba a moverse, a actuar, a convertirse en un puente entre lo humano y lo divino. Juanito, susurró, volviéndose una vez más hacia el niño. La sonrisa en su rostro parecía iluminar todo el lugar. La fe que él emanaba no era solo suya, era compartida, se vertía en vasos desbordantes, cayendo como lluvia de bendición sobre cada asistente, pero algo en su interior comenzó a inquietarla. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente: lo que pronuncie se manifiesta. ¿Qué historia podría contar ahora? Se sintió un poco nerviosa, pero la luz que colmaba la capilla comenzó a revelarle el camino. Los murmullos se apaciguaron y el nuevo líder espiritual de ese instante, un joven que había estado escuchando atentamente, se acercó al altar. Con voz templada y firme, compartió cómo había enfrentado la soledad y el abandono. Toda mi vida, pensé que el amor solo era para algunos, aseguró. Pero descubrí que estaba en mí todo el tiempo, esperando ser compartido. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Hoy, por primera vez, sé que no estoy solo. Esa declaración generó un silencio reverente, pues muchos reconocieron en su historia fragmentos de sus propias vidas. No fue solo un testimonio, fue una liberación colectiva. María percibió cómo los corazones se unían, cómo las heridas comenzaban a sanar solo con la verdad pronunciada, y entonces, sin pensarlo, se levantó. La vulnerabilidad y la conexión la impulsaron. Yo también tengo una historia, exclamó, sintiendo la seguridad de su propia fe. Pasé años luchando con la duda, su voz se quebró en el aire. Pero descubrí que la fe se encuentra en los espacios vacíos, donde el amor abraza la incertidumbre. Su pecho se llenó de valor. Hoy, quiero caminar con ustedes en esta nueva realidad. Las caras a su alrededor comenzaron a brillar con una luz renovada. Amén. Resonó en el aire mientras otros se unían, levantando voces, compartiendo sus propias verdades. Una marea de palabras y promesas comenzó a fluir. La capilla vibraba, llena de ecos de revelaciones y el deseo de abrazar lo nuevo. Una mujer, en el fondo, tomó la iniciativa. He vivido el sufrimiento, pero me doy cuenta de que la esperanza es un ancla. Nunca estamos perdidos. La voz era fuerte y segura, y la gente se sintió inspirada. María miró a su alrededor, sintiendo como cada historia era una gemela de la suya. Las palabras se transformaron en oraciones fuertes, unidas en una melodía de fe potente. Estaban de pie, juntas, ante la puerta abierta de su promesa divina. Cada uno compartía su fragmento en este rompecabezas celestial. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, pensó María. Esto es solo el comienzo. Mientras la luz se hacía más intensa, un estremecimiento recorrió la congregación. Era como si el cielo hubiera descendido para unir sus almas, y una voz susurrante comenzó a resonar: lo que está por venir es más grande de lo que pueden imaginar. Con cada pulso de alabanza, sintió como el viento del Espíritu soplaba con fuerza, llevándolos hacia lo desconocido,
cada latido cargado de expectativa. María sabía que esto no solo era un encuentro, era un preámbulo hacia algo trascendental. ¿Dónde nos llevará este fuego sagrado?, susurró para sí misma. Las respuestas aún estaban escondidas, pero una certeza llenaba el aire: Dios estaba en el control y todo estaba por manifestarse, y mientras la congregación continuaba su canto, María entendió que no solo era testigo, estaba siendo llamada a ser parte activa de un milagro que aún no había empezado a revelarse. ¿Qué bendición aguardaba justo en el siguiente paso? La capilla estaba envuelta en un manto de luz radiante, y el aire temblaba con la presencia de algo sagrado. La congregación, unida en espíritu, parecía un cuerpo vibrante, latiendo al unísono. María, aún cargada de la emoción que había brotado en ella, comenzó a sentir una urgencia dentro de su ser. Algo mayor estaba gestándose, y cada uno de ellos era una parte fundamental de este milagro. El murmuro de las oraciones se elevaba como incienso, llenando todos los rincones del espacio. Gracias, Señor, resonó de labios sinceros, y las manos se alzaban a las alturas, buscando tocar lo divino. Era un momento de entrega total. María, sintiendo el impulso del Espíritu, cerró los ojos y respiró profundo. Aquel aire fresco, impregnado de fe, la transportó lejos, a un lugar donde la duda y el temor ya no existían. Allí está la clave, pensó de repente. En medio de la exaltación, la revelación floreció en su mente: los patrones de la vida, los ciclos de fe y duda, comenzaban a desenrollarse ante sus ojos. Lo que pronuncie se manifiesta. Y si hablo bendición, veré bendición. María sintió cómo su corazón se aceleraba. La expectativa se convirtió en certeza, y se volvió hacia la gente. Hermanos y hermanas, hoy es el día de hablar vida, proclamó con una fuerza renovada. Como aquel joven que compartió su lucha, yo les digo que nuestras palabras tienen poder. Hablemos al vacío y dejemos que Dios lo llene. Una mujer de la primera fila, con el alma cargada de angustias, levantó la mano y gritó: yo hablo libertad sobre mi vida. El clamor se propagó, como un eco divino, y las voces empezaron a entrelazarse en confesiones de victoria. Yo hablo sanidad. Gritó otro, y al instante, manos se alzaron para tocar a quien estaba a su lado, formando un círculo de amor y esperanza. Las palabras crujían por el aire, acariciando los corazones de aquellos que antes se sentían perdidos. Cada frase resonaba como campanas anunciando la llegada de la esperanza. Hoy declaro que el miedo no me dominará, exclamó un anciano, con la firmeza de un hombre que había caminado muchas tormentas. Esa verdad taladró en el corazón de cada uno, como un faro de luz en la niebla de la incertidumbre. María miró con asombro el despliegue de testimonios. Era un río de fe desbordante, y con cada impulso de gratitud, sentía que la atmósfera se llenaba más y más de una energía viva. ¿Qué más podrían pronunciar? ¿Qué más podrían experimentar juntos? Era el momento de moverse, de abrirse a lo desconocido, de dejar que el Espíritu guiara cada paso. Una voz resonó en su corazón: María, el camino que has hallado es un portal. Lo que has experimentado hoy no es solo un evento, es una transformación que invita a más. La certeza de que estaban ante una nueva realidad, aguardando ser abrazada, la llenó de gozo. Justo cuando el grupo se unía con fervor, un viento fresco sopló, como si el propio cielo decidiera intervenir. Las luces empezaron a parpadear suavemente, y un silencio sagrado se apoderó de la capilla. La atención se centró en el altar, donde un destello de luz brilló intensamente. María sintió el temblor de anticipación en su interior. ¿Qué viene ahora?, preguntó en su corazón, sin saber que una revelación divina estaba a un paso de materializarse. La congregación contuvo el aliento, cada uno esperando ansiosamente la manifestación de lo eterno. El momento de la intervención divina estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué milagro se iba a desatar en sus vidas? El silencio en la capilla se volvió palpable, casi tangible. Los rostros se volvieron hacia el altar, y el destello de luz siguió intensificándose, como si más allá de lo visible, una puerta entre el cielo y la tierra estuviera a punto de abrirse.
María sintió que cada poro de su piel vibraba con una mezcla de ansiedad y expectación, y sus ojos comenzaron a humedecerse. En ese instante, comprendió que no solo eran palabras las que estaban en juego, sino la manifestación de un cambio profundo. El aire que antes temblaba de júbilo ahora estaba cargado de una electricidad espiritual. Una calma divina invadió los corazones, suavizando la inquietud y llenándolos de promesas. Las voces que antes se alzaban en lamentos de victoria ahora se convirtieron en un murmullo reverente. Era como si el cielo estuviera escuchando, filtrando cada susurro de fe. De repente, un sonido suave, casi como un susurro, atravesó el espacio. «Hijos míos. Es tiempo de hablar». La voz resonó por toda la capilla, no solo en los oídos, sino en lo más profundo del alma de cada persona. Era una invitación, un susurro del espíritu que animaba a cada uno a declarar y reclamar lo que necesitaban con valentía y fe. María sintió que su corazón se alzaba, como si un fuego puro la abrazara. «Señor, ¿qué debo declarar?», preguntó en su interior, buscando dirección. De pronto, vio ante sus ojos una escena, un grupo de personas, cada uno con sus propias cargas, con sueños de liberación. «Declara, María. Habla lo que deseas ver». Entonces, con la voz temblorosa pero firme, comenzó: «Yo hablo unidad, amor y sanación sobre cada uno de nosotros. Que cada corazón se fortalezca y se llene de esperanza». Una oleada de energía recorrió la sala, como un río en crecida. Personas que antes luchaban con batallas internas ahora se levantaban, exclamando su verdad. «Hablo paz en mi familia», gritó una madre. «Hablo prosperidad sobre mis hijos», resonó un padre, y así fueron surgiendo declaraciones una tras otra, como un coro celestial. María pudo ver cómo cada palabra sembraba semillas de transformación, como la luz que iluminaba el altar empezaba a tocar el corazón de cada fiel presente. Era el inicio de un milagro, uno del que todos serían parte. Cada declaración era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad, y en el aire pesaba la promesa de lo que estaba por llegar. Con cada grito de fe, la congregación se fue uniendo en un espíritu de comunidad y amor, pero mientras el clamor seguía, volvió la brisa fresca, trayendo consigo una profunda paz. María vio una sombra que se acercaba lentamente al altar. Era una figura radiante, envuelta en luz, que emanaba una energía vibrante de amor. En ese instante, comprendió que no estaban solos en este viaje. Lo divino estaba presente, caminando entre ellos, escuchando cada palabra, llevando las intenciones de su corazón en su mano. La figura se detuvo y, con una voz envolvente, dijo: «El poder de la palabra es un milagro esperando hacerse realidad. Pero recordad, lo que manifestéis no solo afecta vuestro presente sino también la eternidad misma». Cada corazón se estremeció, cada mirada se dirigió hacia la luz, ahora menos tenue y más real. María sintió que su mente se abría a una revelación profunda. Mientras la emoción llenaba la capilla, el susurro de lo divino dejó una última pregunta flotando en el aire: ¿están listos para dar el paso hacia lo desconocido? La congregación, temblando de emoción, se miró entre sí, con un fuego nuevo en sus ojos. ¿Qué nuevas realidades estaban a punto de descubrir? La aventura apenas comenzaba, y el destino brillaba radiante ante ellos. El próximo gran paso estaba por llegar. ¿Quién entre ellos se atrevería a cruzar el umbral del milagro? La capilla de San Juan Bautista resplandecía con una luz casi palpable, un aura de esperanza que envolvía a cada uno de los presentes. María se sentía como parte de un gran lienzo donde cada emoción, cada oración y cada fe se entrelazaban. El momento se había convertido en un canto de unidad, un eco de lo que habían vivido juntos: la lucha, la espera, el clamor y, sobre todo, el amor que había transformado sus corazones. «Hoy es el día», pensó María, mientras observaba a su pequeño Juanito. La luz que emanaba de su ser no era simplemente un brillo, era el reflejo de la fe contagiosa de toda una comunidad. En ese instante, María sabía que lo que habían sembrado de esperanza durante esas semanas, había empezado a germinar en algo mucho más grande. Don Esteban, como un faro que guiaba a la congregación, levantó sus manos.
Hijos, la luz que observáis no es sino el inicio de la revelación divina. Hoy no solo celebramos la sanación de Juanito, celebramos el poder que se activa cuando hablamos en fe, cuando nos unimos en espíritu. Mientras hablaba, un murmullo de aceptación y fervor recorrió la capilla. Un grupo de jóvenes, motivados por la palabra, comenzó a compartir sus propias historias de sufrimiento y redención. Yo perdí todo, pero hallé luz en la oscuridad, dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Ahora proclamo abundancia donde antes había desesperación. María sintió como su corazón se aceleraba. La atmósfera vibraba, y el aplomo de cada testimonio fortalecía su propia voz interna. Dios está aquí, en cada historia, en cada paso que hemos dado, comentó un anciano, su rostro iluminado de sabiduría. Las palabras resonaban con profundidad, tocando las fibras de la vida de todos, recordándoles que cada prueba era una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Igual que la luz resplandece en la oscuridad, así nuestros corazones deben ser faros de fe, continuó, encendiendo un fuego de pasión en cada espíritu presente. María sintió que su propia fe, antes titubeante, ahora ardía con una llamativa intensidad. Necesitaba pronunciar su propio testimonio. Yo tengo que decirlo, se levantó con el coraje que buscaba. La fe me ha demostrado que la vida se manifiesta en nuestras palabras. Después de tantas lágrimas, ahora sé que el amor de Dios es más fuerte que cualquier temor. Juanito es mi testimonio vivo, y cada uno de nosotros tiene un milagro esperando para ser revelado. Cada palabra que salía de sus labios parecía ser absorbida por la comunidad, resonando en sus corazones. Las manos se alzaron, se levantaron voces llenas de júbilo y celebración. Al unísono, cada persona unió su voz a la declaración de sanidad, amor y esperanza por el mundo. Juanito, aún rodeado de amor, comenzó a dar más pasos. Este movimiento era un símbolo. Un grito de victoria estalló en la capilla, lo logró. El ambiente se tornó electrizante porque aquel pequeño niño representaba no solo la manifestación de un milagro físico, sino un testigo de la fe colectiva que había trabajado como un rompecabezas divino. Don Esteban miró a Juanito y, con una sonrisa compasiva, agregó, este niño nos ha mostrado que no deberíamos temer a lo desconocido. Cada paso que da es una invitación a seguir avanzando, una motivación a no detenernos. Hoy empezamos un nuevo capítulo, la congregación estalló en alegría, muchos comenzaron a danzar, a celebrar con abrazos y sonrisas. María sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con el de todos los allí presentes. Aquella celebración era un reflejo tangible de lo que Dios estaba haciendo. Esta no es solo la finalización de un milagro, es el inicio de una nueva vida, exclamó una mujer con una voz vibrante. Hoy, aquí y ahora, cada uno de nosotros ha sido llamado no solo a recibir, sino a ser un canal de bendición. María sonrió con lágrimas de gratitud deslizándose por sus mejillas. La verdad era clara, el verdadero milagro era la vida misma, la comunidad unida y la fe que se había avivado con cada historial compartido. Comprendió que las palabras tenían un poder sobrenatural, un poder que podría transformar destinos. Y ahora, continuó don Esteban, seremos embajadores de lo divino, llevaremos esta fe en nuestros corazones y la proclamaremos a todos aquellos que la necesitan. No solo creeremos en milagros, sino que seremos portadores de ellos. Esa declaración final resonó eternamente en la capilla y en los corazones de todos. María sintió un deseo ardiente de compartir esta verdad con el mundo, de invitar a otros a experimentar la misma presencia transformadora que inundaba sus vidas. El camino apenas comenzaba, y el futuro brillaba con posibilidades. El eco de su voz se unió al de don Esteban y a la de su comunidad, resonando con la intensidad de un compromiso renovado. Aquí estamos, listos para marchar con fe, listos para hacer que lo que pronunciamos se manifieste en bendiciones. Bendecimos cada paso, cada gesto, cada vida que se cruce en nuestro camino. Al salir de la capilla, el pueblo de Santa Esperanza emergió como un nuevo amanecer, donde cada rostro brillaba con la luz de la fe renovada. María sintió en su corazón que este agotador viaje de milagros la había llevado al frente de una nueva era de esperanza.
No esperes ni un segundo más para compartir, susurró su corazón. Lo que hemos vivido aquí hoy es un llamado a los corazones de aquellos que aún están en la tristeza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así, mientras la comunidad marchaba con renovada energía, cada paso que daban estaba lleno de amor y vigor divino. El futuro les esperaba, y cada uno estaba listo para abrazar lo que Dios tenía reservado. Queridos hermanos, necesitamos que suscriban inmediatamente a nuestro canal para que no se pierdan las próximas historias exclusivas de fe que transformarán vidas. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo e inspirar a más personas a vivir estos milagros. Comenten sus reacciones y testimonios sobre el final, porque cada voz cuenta en esta aventura divina. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No estás solo, todos estamos en esto juntos.